aunque sea una ingeniería, comillas, estamos trabajando con arte, con música. Aprendí que no sabía mucho tampoco, ¿cierto? Sí, eso pasa mucho cuando uno llega al mundo real. A veces cuando uno tiene un punto de comparación o uno no ve cómo trabaja alguien, Sí. uno no tiene idea en dónde está. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Bienvenidos todos al episodio 0 del podcast Resonante. Mi nombre es Oscar Pinilla, estoy aquí con Miguel Mora y Susana Cifuentes que nos acompaña en la producción. Hola a todos. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando, a las personas que empezaron por el episodio 0 buenísimo o los que vienen de otros episodios. Aquí queremos contarles qué es el podcast Resonante, por qué abrimos ese espacio, cuáles fueron nuestras motivaciones y nuestras discusiones, ¿no? Y además contar un poquito de lo que hemos hecho nosotros, es la oportunidad de presentarnos y que ustedes conozcan un poco más de Miguel, un poco más de mí. Primero, pues digamos que el podcast nace de una preocupación por crear un espacio para que todos podamos saber y conocer de diferentes personas que están en la industria del audio en Colombia y bueno, más adelante en Latinoamérica. O sea, es decir, crear este espacio para que a través de entrevistas y de algunos invitados que nos van a acompañar, hacer visibles y contar historias, no solo como Miguel decía en estas charlas que hemos tenido Sí. de crear este espacio, de no solamente la parte técnica, no solamente hablar de mezcla desde la parte de los procesos y los plugins y eso, sino poder contar un poco de las cosas que están pasando alrededor del oficio, del día a día, del ingeniero, del productor, del músico, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Miguel ha tenido unas muy buenas ideas en cuanto a los invitados. Siempre hemos hablado y siempre dice como, bueno, qué tipos de invitados nos gustaría tener y cosas así. La idea siempre ha sido también tener como invitados que nos puedan aportar desde su experiencia, pues distintas visiones sobre la industria, también que estén, digamos, trabajando en distintas facetas de la industria, ¿no? Como ingenieros, productores, managers, artistas, eh, personas que se dediquen al mundo del sonido para el medios audiovisuales, bueno, un sinfín de facetas que tiene el audio, ¿no? Y poder también, como decía Oscar, más allá de lo técnico, saber cómo qué hay detrás de esta profesión, ¿no? Cómo llegar a poder vivir de esto, cómo se empieza, ¿no? Como qué caminos coger. Es un poco también como lo que queremos acá en este espacio, como poder arrojar luz sobre muchas cuestiones que las personas que están empezando tienen dudas. Y yo creo que también, o sea, una de las personas a las que va a ir dirigido el podcast es a todas estas personas que tienen interés en el audio, que de pronto son jóvenes productores o son independientes o son empíricos y quieren Ujú. conocer, no sé, de pronto sobre cómo distribuir su música o Exacto. aprender de un gran ingeniero que admiren o por el contrario, si de pronto no conocen a ningún ingeniero o no conocen a ningún productor, ¿cierto? Que puedan conocer este tipo de cosas, Exacto. este tipo de historias y aprender de ellos, aprender de sus trayectorias, de cómo, cuál es el camino o las recomendaciones que tenga una persona para que uno pueda ser mejor, pueda estar de pronto lo que decías hace un rato, ¿no? Vivir de esto también, Ujú. disfrutarlo. O hasta encontrar un camino, ¿no? O sea, como, digamos, oiga, yo no sabía que desde el audio se puede hacer esto, me parece interesante, me llama la atención y que puedan descubrir también. Y abrir su perfil profesional. O sea, Exactamente, sí. ser no solamente un músico que graba, sino un músico que de pronto hace locución o un músico que de pronto también encuentra su vocación en hacer foley para televisión, series, bueno, etcétera, ¿no? Sí, Sí, exacto. eso es como una de las cosas. Y también dar a conocer a estas personas, ¿no? O sea, por eso es nuestro episodio de contar quiénes somos nosotros, Exacto. de cuál ha sido nuestra trayectoria, nuestros inicios en el audio y cuál sería ese perfil. Entonces me gustaría muchísimo que nos compartieras, Miguel,
tu trayectoria y que nos Sí. cuentes un poquito de eso. Bueno, yo soy Miguel Mora, ingeniero de sonido. Bueno, mi trayectoria, bueno, todo empezó hace, ¿qué? Como en el año 2008, 2009, más o menos. Que yo siempre tuve una inquietud por vivir de la música, ¿no? O sea, la música siempre ha sido una pasión. Y en esa búsqueda de cómo poder llegar a vivir de la música, me encontré con la ingeniería de sonido. Y fue gracias a Alejandro Oviedo que dio me invitó a su estudio a una grabación del jingle de la versión rock de Caracol Radio de Navidad. Y 2011, por ahí es sí, eso. sí, o antes. No sé, un poquito antes, yo creo. Y no, fue como descubrir un mundo, ¿no? Como encontrar, como, vea, o sea, esto también se puede hacer. Y, y bueno, en ese entonces yo dije como, oye, me llama mucho la atención también, porque siempre sí tuve muy claro y sabía, digamos, que ser músico y vivir de tocar y eso, pues, es bastante complejo. Entonces encontré este camino, decidí estudiar en SAE Madrid. Primero hice el Audio Engineering Diploma, luego estudié ahí mismo, ellos tenían un convenio con Middlesex University de Londres y hice el Bachelor's in Audio Production, luego estudié una maestría en producción musical. Cuando yo estaba terminando la maestría para mi proyecto de grado de la universidad, yo había entrevistado a Kiko Castro porque mi proyecto se trataba sobre la industria musical colombiana. Y me dio por contactarlo y le escribí que qué posibilidades había de trabajar en ¿Por audiovisión. dónde? ¿Por Facebook? No, yo tenía el WhatsApp de él, entonces fue como ahí directo. Le pregunté, me dijo que, pues, que había mucha gente ahí, que estaba la fila larga, que no sé qué, que sin embargo le enviara mi hoja de vida, ¿no? Se la envié y como a los 2 días me escribió de nuevo que cuando volví a Colombia, que pues que quería que yo fuera a la audiovisión, que me entrevistara con Roberto, que es el gerente. Y nada, fui el lunes y ya el viernes empecé asistiendo a Kiko por primera vez con un turno del Chato Rivas. Me acuerdo Pero mucho. Miguel, cuando Kiko te dice, oiga, déjeme ver su currículum, ¿te pide audio o te pide solamente una hoja de No, vida? una hoja de vida solamente. Igual yo pues en ese momento no tenía, o sea, Claro, no tenía así como un reel profesional, sino pues lo que uno ha hecho en la universidad, como grabaciones para pues trabajos de la universidad, ¿no? O sea, no, me acuerdo mucho, en España hubo, bueno, una cuestión de que no dejaban tocar a los músicos callejeros si no tenían una licencia. O sea, como que para poder tocar en la calle tenías que pedirle una licencia al Ayuntamiento de Madrid. Y entonces unos manes se presentaron a esas audiciones para la licencia cantando una canción burlándose de eso. ok. Y esos manes se hicieron virales. Y por azares del destino los terminé conociendo y terminé grabando el EP de ellos. Pero pues ahí en la universidad, ¿no? También uno como que no sabía muchas cosas, mucha... ¿Y lo mezclaste? No, lo mezcló un amigo Alguien de más. ellos ya, Ok. sí. Pero sí lo grabamos con una compañera. Y digamos que ese había sido mi primer acercamiento a lo profesional, ¿no? Que no fuera tampoco grabar al amigo, que no fuera grabar al amigo del amigo, al compañero, sino grabar pues, a un músico. Entonces, eso fue muy chévere. Recuerdo mucho eso. Pero entonces Kiko no te Y pidió, sino no, o sea, solamente, yo lo único que tendría o sea, que hubiera podido mostrar en esa época hubiera sido eso, como, vea, yo grabé esto. bueno, pero chévere Pero que hayas podido. sí, bueno, y para graduarse de la maestría, sí tocaba componer una canción desde cero, producirla, bla, bla, y entregarla masterizada, pues. Esa canción también está ahí, esa es una canción que compuse con un amigo que él sí nada que ver con la música ni nada, sino simplemente era como un aficionado. Ok. Y nos sentamos y compusimos una canción, le hicimos hasta videoclip, todo por ahí está en YouTube. Yo quiero verlo. Sí. Y nada, o sea, eso hubiera sido mi muestra de trabajo, no tenía mucho más. Pero bueno, afortunadamente, pues Kiko me tendió la mano y pude entrar a Audiovisión. Eso ya fue hace casi 7 años. Fue en abril
¿no qué? En marzo, sí, empezando abril del 2015. Y desde ese entonces estoy allá, pues poquito a poquito, ¿no? Empecé como asistente, luego ya uno ahí como dando el salto a ser ingeniero y ya. Y buenísimo porque es que en esa época, yo me acuerdo porque tú y yo nos conocimos en el 2016 con yo tenía una banda que se llamaba York Sí, y en el marco este de Tigo Music pudimos grabar. Yo me acuerdo que el ingeniero fue Stefano Pizzaya ajá, y tú fuiste el el asistente de asistente, grabación. claro. Pero ya después que nos volvimos amigos, tú y yo, y hemos hablado, y siempre me has contado de toda esa época, digamos, pues, tú dices, listo, fue hace 7 años, pero también es la cosa de no tanto el tiempo, sino en ese tiempo que hiciste y de qué Sí, personas aprendiste, ¿cierto? exacto, De sí, personas como Daniel Bustos, que ya, pues lastimosamente no está, pero sí. estaba. Estaba Estefano, estaba Kiko, estaba Daniel. Sí, tuve la suerte de llegar en una época que había demasiado trabajo en audiovisión. Demasiado. Y yo creo que gracias a que había todo ese trabajo fue que pude entrar también. Porque en esa época pues estaban ellos tres de ingenieros y estaba solamente David Dueñas de asistente. Entonces a él le tocaba triplicarse ahí en los tres estudios asistiendo. Entonces digamos que gracias a esa necesidad fue que pude entrar. Digamos que fue también como un buen timing, ¿no? O sea, para poder entrar. Y fue una época que lo que tú decías de Tigo Music, que Tigo Music tenía un convenio con Audiovisión. eh, Ellos pagaban las sesiones y los músicos iban y grababan gratis a cambio de tener una exclusividad en la plataforma de Tigo Music. Y, y me acuerdo mucho que fue una época, porque la forma más rápida de grabar algo es en bloque. Pero es la más difícil, ¿no? O sea, no viéndolo solamente desde el aspecto técnico de ingeniero, sino también de los músicos. Sí, digamos, O sea, nuestra grabación si no los fue en músicos, bloque. exacto, si los músicos no son buenos, pues un bloque no funciona. Eso está claro. Sí, es cierto. Entonces, fue una época que sí, o sea, se hizo muchísima grabación en bloque. Esa fue la mayor escuela, ¿no? Porque técnicamente representa muchísimos retos. Y, y nada, o sea, aprender de Estefano, Daniel, de Kiko, verlos ahí en acción y pues trabajar hombro con hombro con ellos y aprender todas las mañas y sí, las cosas que hoy en día dice uno como que uno las tiene normalizadas, pero cuando he podido, digamos que he dado las masterclass y eso, que las personas al final yo abro un espacio ahí para charlar, como que les pareció, siempre me dicen como, oiga, es que es muy chévere ver cómo usted hace las cosas, porque usted hace cosas que usted no se da cuenta, para ustedes son normales, pero que a uno en la vida se le hubiera ocurrido hacer y que uno al ver que usted las hace, dice, ah, claro, obvio, eso hay que hacerlo. Una vez recibí un comentario que el man dijo como, es que hasta rascarse la cabeza, No sé. dice uno como, ah, es que toca rascarse la cabeza. Me pareció chistoso, pero pues sí, Sí, claro, fue claro el mensaje, ¿no? es que si en una sola grabación uno aprende un montón, imagínate todos los días, o bueno, porque yo me acuerdo que en esa época había grabaciones casi que todos los días, o bueno, Todos los días. exacto, y eran unas grabaciones en la mañana y unas grabaciones en la noche. Sí, Y entonces puede que sean trabajábamos como bloques. de 9 de la mañana a 2 de la mañana todos los días. Sí, eso es difícil también. Es pesado ahí, pero bueno, o sea, se podía hacer, güey. O Sí, sea, yo creo que ya hoy en día, uy, ese trote ya no sé si lo aguante, pero en esa época sí, claro, uno lo aguantaba y uno aprendía demasiado con esta gente allá. De hecho, una vez Estefano me dijo que no había maestría, no había nada que uno pudiera estudiar en alguna institución que le enseñara a uno lo que yo estaba aprendiendo estando ahí, ¿no? O sea, no había, digamos, una remuneración económica, pero sí había una retribución de aprendizaje y de, y de bueno, networking también. De claro, que pues porque que los digamos yo, clientes te vean ahí, que, o sea, ya en el imaginario, pues, colectivo, todo el mundo sabe que Audiovisión es un estudio muy grande, muy, sí, muy importante. Y ya, o sea, que la gente sepa que tú estás ahí, que trabajas ahí, es por algo, ¿no? O sea, no es porque seas cualquier mico de los palotes ahí
que no sepa nada ni nada por el estilo. Entonces, sí, es muy, muy importante también la visibilidad que le da a uno el estudio, pues el estar ahí, ¿no? Miguel, ¿y en qué momento después, digamos, de pasar de esa cuestión de salir de la universidad, tocar una puerta que era una puerta grandísima y se te abrió buenísimo al primer intento? Sí, ¿Cierto que eso es algo sí, 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 sí. interesantísimo? ¿En qué momento tú ya te sientes listo? Bueno, eso es un proceso, yo siempre he dicho que eso es un proceso largo, ¿no? Que es como también de estar haciendo y haciendo, haciendo. Mm, o sea, yo, digamos que en grabación sí sentía la confianza, pues, de hacer una grabación, pues, o sea, como que era lo que más hacía y lo hacía todos los días. Entonces llega un punto en que tú dices, no, pues sí, si me mandan a grabar, yo sé grabar. Ok. Pero luego entonces también está la mezcla, también está el mastering. Entonces tú dices como, uy, madre, me toca ponerme pilas a estudiar eso. Y estudiar es sentarse a darle, a probar, a hacer, porque es que a ti te pueden enseñar los conceptos, ¿no? De que es un compresor, que es un ecualizador, pero de a que lo sepas usar y aplicarlo en una mezcla es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y eso es algo que solo vas a aprender a través de la experiencia propia, ¿no? Entonces sí, pues fue empezar a darle, a darle, a darle. Hubo una época que estaba pues David Dueñas, Andrés García y estaba yo de asistente, estábamos los tres. Y cogimos la costumbre de descargar de Cambridge Multitrack alguna canción y mezclarla, los tres, la misma canción. Y luego escucharla ya, las mezclas. Era Es bien curioso porque cada mezcla era muy un mundo, diferente. era la misma canción, los mismos tracks, pero eran canciones diferentes. Entonces eso es bien, bien interesante. Pero bueno, cuéntame un poco de ti también, ¿no? ¿Qué Bueno, estudiaste? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a este mundo del audio? bueno, mi nombre es Oscar Pinilla. Yo soy ingeniero de sonido de la San Buenaventura Sí, eh, y tengo una maestría en educación de la Universidad del Bosque. Así que eso es un perfil también que tengo como educador sí, desde hace algún tiempo. ok. Digamos que mis inicios en el audio son muy parecidos a muchas cosas que hemos hablado. Siempre ese interés por la música desde el colegio y decir como, bueno, no sé si quiero ser músico, me da miedo ser músico. em, y aparece la ingeniería de sonido ahí como algo que es música, pero también es ingeniería, pero también es... Y en ese entonces solamente habían en la San Buenaventura, solamente ingeniería de sonido en la San Buenaventura. Entonces, nada, mis papás pues fueron y me matricularon y hice toda mi carrera de ingeniería ya. Em, Siento que la formación estuvo bien, pero había muchísima matemática. Yo duré mucho Sí, tiempo que no sabía a qué me quería dedicar. Sí, de pronto a la acústica, a la electrónica, cosas que no, pues que hoy en día no me llaman la atención mucho. sí, Siento que tiene que ver todo, el sonido tiene que ver todo con lo que hacemos, pero la parte que me interesa y que me di cuenta que me interesaba era el audio. Y todo eso fue a partir de unas experiencias específicas que tuve en la universidad. ¿Sí? Una de ellas fue una grabación que hice de un concierto. Por una asignación tenía que grabar a un artista en una tarima. ajá, Y eso era como una asignación a varias personas. Lo que tú decías, ¿no? Que se grababan ellos mismos, las bandas sí, de los amigos. Entonces era una situación muy endogámica. Y yo ya había aprendido de esa experiencia tal vez en unos ejercicios anteriores y dije, no, voy a grabar a otra persona, voy a buscar un artista e intentar convencer a un artista. En ese entonces usé MySpace, que estoy hablando más o menos del 2008. sí, claro. Y a través de MySpace llegué a tres bandas. Era Hotel Mama, que era la banda que tenía Pedrina. La Murdoch Band, que después resulté trabajando con Carlitos, que era el percusionista de esa banda. Y le dije un día, no, es que a mí me gustaba mucho esta banda y yo no sabía que él era el percusionista de esa banda. Y pues Ajá, esto era pues bien chévere. Y la otra banda era The Mills, que era una banda emergente colombiana en ese entonces sí, que había trabajado con Alejandro Oviedo en Audio Enlace. sí, ellos empezaron allá, ¿no? Exacto, porque ese EP que se llamaba Don't Care What They Think Ajá, y era un EP donde era toda la música era en inglés y estaba pegada en Radioactiva
Sí, una canción que se llamaba Before I Go to Sleep. sí. Entonces yo los escuché, les escribí y por alguna manera, o sea, de alguna forma llegué al correo de Roberto Andrade Iraque, que era el manager de The Mills, De la banda. que después tiene una carrera impresionante. En ese entonces, pues, Estaba bueno, empezando, igual ¿no? yo tampoco entendía mucho de las cosas. Yo era un pelado de 18 años, 19 años tal vez. Ajá. ¿Mm? Y fui, le pedí el favor, difícil, pero, o sea, logré llegar a la oficina del man, hablar y los logré llevar a la universidad. O sea, Roberto me dijo, mire, ellos van a ir tal día a hacer prueba de sonido y al otro día tocan. Los O sea, grabo. conseguiste 2 días con ellos. Sí, sí, sí. Y el Wow. backline me tocó. Porque en esa época esa gente era, o sea, tenían su fanaticada, pues, porque lo que tú dices, estaban pegados en Radioactiva, esa canción de Before I Go to Sleep sonaba un montón. Sí, pero todavía no era tan grande. Todavía no era tan grande la banda. O sea, estaba empezando. Además que ya estaban produciendo el EP, perdón, el disco con Ajá. Pingüi. Ah, Estaban ok. produciendo El Amor Depredador con Pingüi en Ártico. Y ellos fueron, tocaron. Ajá. Eso fue, la universidad me prestó todos los micrófonos que había, me prestó todo el sistema de sonido, porque tocaba hacer refuerzo sonoro. Sí. Me prestó un sistema, O sea, básicamente tenías que hacer un concierto y grabarlo. exactamente. Ok. Pero yo no hice nada de la mezcla, porque yo no sabía mezclar ni siquiera. O sea, yo era un pelado como de quinto semestre y en quinto semestre había como grabación 1 o 2. O sea, Ok. no sabía básicamente nada. William Romo, que fue un profesor que yo tuve que falleció hace unos años, un ingeniero increíble y una persona increíble, él me prestó una máquina de grabadora, una Fostex de disco duro. O sea, Wow. era ese disco duro mecánico Sí. que se insertaba así como Sí, el sí, cassette sí. de un Las Super máquinas. Nintendo. Que parecía como medio VHS. Sí, parecía Sí, un sí, sí. VHS. Y eso grababa a 16 bits y a 44.1. Y las otras, o sea, eso no alcanzaba para el input list. Entonces Ajá. las otras máquinas grabé con una Mbox 2 Pro y grabé con una Digi 002 que me la prestó Juan David Morales, que él tenía unos equipos, pues en ese entonces, yo lo conocía a él en la universidad, nos hicimos como amigos. Un man que admiro muchísimo porque es muy pilo y se hizo solo, siento que se hizo solo, de producir, producir, producir. Y me acuerdo que hasta le boté una perilla de los audífonos y todo, qué No. vergüenza. Pero, y esas enlazamos las máquinas con MIDI, me acuerdo, un profesor que se llamaba Ajá. Raúl me ayudó a hacer. O sea, fueron cosas chéveres, pero pasaron muchos problemas en la grabación, eso quedó muy mal. Ah, ok. Yo básicamente mi concepto de grabación en ese momento era poner el micrófono donde decía el libro, Ajá. ¿cierto? O sea, aquí suena así y aquí suena así, pero yo no tenía monitoreo en tiempo real de eso. O sea, O sea, en fue, realidad no podías escuchar lo que estabas grabando. no, solamente ver los pick meters y ya. Ok. Tuve que hacer overdubs de la voz de Baco. Entonces hicimos en la casa de él con un dinámico, pues porque cantó con un CM58. Ajá. Hizo los overdubs con eso. Sí. Y ya, ellos se fueron. Yo quedé con esa grabación y no, ni idea. Entonces después ahí llega Carlos Silva. Carlos Silva es ingeniero de la San Buenaventura también. Sí. Se había ido a estudiar a Madrid, a España, masterización, y había vuelto, había montado su empresa C1 Mastering, y además era profe ahí En la en la San universidad. Buena. Entonces yo lo busqué, hablé con él y le dije como que quería que escuchara, porque como que no sabía a quién más decirle. Él escuchó y me dijo, chévere, o sea, yo creo que a él le llamó la atención de cómo llegué yo de un momento a otro a hablar o a tener una grabación con The Mills. Me dijo, pero usted los conoce, ¿no? Por Facebook, por Ajá. MySpace, no sé qué. Entonces me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo? O sea, mézclelo. Yo le dije, yo no sé mezclar. Entonces él me dijo, yo se lo ayudo a mezclar. Él iba a clases, cuando salía de clase, bajaba al estudio Ah, ¿lo mezclaste de dónde? ¿En la universidad? en la San Buena, sí. Ok. Sí, yo lo mezclé porque era en 5.1. Pero bueno, eso es Ah, otra. tenías que hacer una mezcla en Sí, eso fue en 5.1. 5.1. Uy, claro. Y el 5.1 todavía no estaba en la U. Bueno, eso fue una vaina ahí de locos. Pero Carlos me enseñó a partir de esas tutorías como extracurriculares. Él bajaba y me decía, vea, chino, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Tuve que poner triggers en los bombos, en los redos, porque Sí, claro, eso todo se metía en todo. sonaba fatal. Sí, o sea, no solamente por el bleed, sino pues sonaba mal. Ah, sí, me acuerdo que me contabas que conseguiste como una pantalla de esas acrílicas para poner.
los de Vilar me lo prestaron y no me cobraron un peso. Eso fue también algo muy bonito. O sea, tal vez a veces uno siente de estudiante o de primíparo en esto, uno siente que todo el mundo está como Inalcanzable, ¿no? exactamente. Y mira, tú vienes, hablas con Kiko, que es uno de los grandes ingenieros que hay en este país, y el man te dice, déjeme su hoja de vida, no le tienes que mostrar un disco, no le tienes que mostrar audio, y te Sí, dice, hágale. sí. Increíble, ¿no? Entonces yo me escribo, refan, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Me gusta la música, quiero grabarlos. Y Ajá. alguien me dice, bueno, listo, hágale. O sea, y a veces uno consigue, Y como que no te la creo, ¿no? Tampoco exacto, y a como veces uno consigue las oportunidades solamente por por tocar la puerta, preguntar, sí. ¿sí? Hay un dicho que dicen en España que dice, el no ya lo tienes. Sí, eso está Sí, buenísimo. Tú sí. un día me dijiste eso. Si preguntas, corres el riesgo que te digan que sí. Yo me acuerdo de ir en la universidad así como en séptimo semestre. Y en séptimo semestre los que estaban por ahí en tercero, en cuarto, es que ese man trabaja con The Mills. Y yo, entonces era chistosísimo porque pues yo no decía eso. Y si No. alguien lo decía, oiga, no, yo hice un proyecto así, pero O sea, igual yo sí, tú también, como que desmentías ahí un poco el mito. exacto, pero también era chévere saber eso, ¿no? Sí, sí, claro. Después, y bueno, ya después Carlos me dice, en ese momento me pregunta, ¿ya sabe dónde va a hacer las prácticas profesionales? Y yo, pues si quiere vaya y hágalas conmigo. Y empecé a trabajar con Carlos Silva. Trabajar, que en realidad no era trabajar, sino ir, asistirlo, hacer el backup de la sesión de O sea, en mastering. realidad no hacías nada de audio. No, o O sea, sea, hacías oficina. sí, básicamente sí. Ok. Y era una situación donde, además de algunas cosas que tenían que ver con labores más logísticas y administrativas, Sí. tenía que tomar notas de algunas cosas, llamar clientes, entregar un par de veces. Bueno, de hecho, Carlos un día me dijo como, venga, quémelo, porque en ese entonces tocaba quemar el CD Sí, para sí. Para enviarlo a la fábrica y bueno. y hacer el dithering para pasar Ah, sí, claro. de 24 a 16 bits. O sea, todo ese tipo de responsabilidades Sí. las tuve yo allá. Y digamos que esa época fue muy valiosa para mí. Carlos me enseñó muchas cosas, me dejó escuchar mucha música en su estudio, y eso también, el sistema que él tenía o que tiene, digamos, él tiene un Avoset, tiene un Sí, sistema tiene muy Lipinski, buenos equipos. y era una cosa donde yo aprendí a escuchar, porque siempre tuve audífonos, ¿cierto? O sea, yo escuchaba música en audífonos y mezclaban Ajá. audífonos y Sí, era claro. tener la oportunidad de escuchar música en ese sistema y escuchar de todos los géneros. O sea, le Eso es muy llegaba, importante, ¿no? O sea, yo también aprendí a mezclar en audífonos y, y aprender a entender esa transducción de audífonos a parlantes es muy importante. pero yo creo que, pues sí, claro, porque es que tú tuviste. O sea, si tú mezclabas una canción en tu casa con audífonos, tú inmediatamente al otro día, ¿qué hacías? Podía escucharla en audiovisión. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, Sí, no, yo que no. ¿cierto? Entonces, claro, es esa idea de uno escuchar en audífonos y luego ir a mirar allá, o Exacto. ir a escuchar más bien allá cómo suena. Pero sí es, o sea, que es muy válido trabajar en audífonos desde que entiendas la, bueno, los cambios, las limitaciones, todo, para que la transducción en los parlantes sea lo que esperas, ¿no? O sea, o como te lo imaginas, porque ya sabes y ya tienes Sí, esa, claro, esa información en la cabeza. sí, claro. Yo, digamos que lo que me generaba un poquito como de dudas y de preguntas muchas veces era escuchar una gran mezcla allá y no y compararla con una de las mezclas que yo hacía y Sí, decir como, uy, claro. no, o sea, la diferencia es abismal. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Yo podía ver a Carlos que hacía en el mastering, no lo entendía muchas veces, pero podía ver lo que él Sí. hacía. Pero la mezcla no la podía, yo no podía abrir una sesión de Pro Tools y mirar el procesamiento. Ajá. Entonces llegaban mezclas de las producciones que hacía Pingui, por ejemplo, que me gustaba mucho, lo que el sonido Sí. de ese entonces es muy icónico y muy típico de Ártico y de Pingui. Sí, esa época, ¿no? Llegaban Del mezcla, rock exacto, bogotano, ni siquiera exacto, colombiano, del rock bogotano de los 2000 que es era ese B4 sonido. Volume, The Hall Effect, Don Teto, Don Teto, eh, The Mills. The Mills. Bueno, una serie de bandas. Sí, Yo me todas acuerdo esas con bandas. nostalgia mucho de Sonacero, de Dirlis. O sea, hay bandas y música de ese entonces que era muy chévere. Y yo escuchaba allá donde Carlos y yo decía, no, yo quiero saber cómo se hace esto. En el Sí. mastering no lo voy a encontrar. No. Porque era, como dijiste tú un día, ¿no? Empecé a correr desde la meta. Sí, empezaste desde el final.
Entonces, Pero eso es chévere porque mira que creo que una vez viendo Mix with the Masters, era creo que de Ali Schmidt, un grande de estos de Estados Unidos. Y él decía que una forma como él estudiaba mezcla era escuchar el producto final de la mezcla y pensar en cómo habían hecho eso e intentar hacerlo. claro, pero tienes que conocer, al menos de grabación, Claro. es que yo me di un salto muy grande. Entonces, escuchando el final, no lograba dimensionar. Sí, no, tampoco tenías esa información de decir, ah, es que esto lo pudieron haber hecho así porque no tenías conocimiento previo de lo otro, ¿no? Entonces, Y eso puede entonces ser. mi intención fue armar mi propio estudio. O sea, un estudio pequeño Sí. e intentar grabar lo que pudiera. No pasó nada. O sea, Ajá. de hecho, hace unos días puse en Facebook, hace 10 años o 12 años, no me acuerdo, una foto de mi estudio y tenía unos buenos instrumentos y el acondicionamiento lo hice yo, Sí, muy sí, sí. similar al espacio que tengo acá, pero obviamente era grande y no pasó nada. Yo igual seguía intentando y por ahí hice algunas cosas. Y luego en Ártico pasó algo ahí con Pingüi y era que se quedó sin un asistente. Él, estaba Hugo Valle ahí, Hugo se fue. Ajá. Y cuando Hugo se va, Juan David muy amablemente me recomienda. Él dice, llamen a Oscar. Y llegué allá. Y así fue como entraste a Ártico. ¿Pero estabas todavía en C1 o como que te fuiste de C1 para estar en tu estudio y luego fuiste a Así fue. Ártico? Me fui de C1 para estar a mi estudio y luego entré a Ártico. Pero Ok. desde que yo estaba en C1 quería entrar a Ártico. Yo me acuerdo que Carlos me decía, oiga, fui a donde Pingüi el fin de semana. Ese man trabaja todo en QAs. Y Ajá. yo aprendí QAs solamente para prepararme para algún Para día ir a trabajar en Ártico. Ártico. Ok. Y eso fue chévere Es porque que cuando... QA será como el 6. Sí, el 6. El 6 de hecho, que era con el... Y hasta me lo tuve que comprar y todo para poderlo usar, porque no sabía cómo usarlo. Y allá aprendí muchas cosas con Pingui, aprendí que no sabía mucho tampoco, ¿cierto? Sí, eso pasa mucho cuando uno llega al mundo real, saliendo desde el mundo académico, que uno llega a trabajar y se da cuenta que no sabe nada. Yo creo que, por eso te pregunté ahorita, ¿cuándo te diste cuenta que estabas listo? Y yo creo que si uno no Sí. tiene si no todo el mundo que no tiene la oportunidad de tener una mentoría, digamos, tus mentores fueron Stefano, Daniel y Kiko, Ujú. y mis mentores fueron Carlos y Pingui. Sí. Sí, en este mundo es muy importante ese tema de los mentores. Porque voy a citar una frase que una vez le escuché a Kiko y decía que esto no es una profesión, sino que es un oficio, ¿no? Y los oficios se aprenden haciéndolos, no estudiándolos. Entonces, sí, tú puedes estudiar y tener unas bases, unos conocimientos teóricos, pero aplicarlo es otra película totalmente diferente. Y si tienes alguien que te pueda ir guiando y que no vayas tú chocándote tú solo, Sí. intentando encontrar el camino, sino que te digan, como veas que es por aquí, hágale por ahí. Y cuando llegas al siguiente checkpoint, digamos así, como que te digan otra vez, como bueno, listo, usted ha caminó esto, ahora hágale por este lado. Y eso es valiosísimo, ¿no? O sea, que te enseñen, pues, personas que tienen la experiencia, que Y bueno. mira que no es ni siquiera como sentarse a decir, es que no es clase. Porque en clase uno, cuando uno es profesor, mire, esto es así, 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 apliquémoslo acá y discutamos las posibilidades de esto. Ajá. No, es hacer y aprender en el hacer. Aprender en el Exactamente. ver a otras personas, tomar decisiones. Y claro, entonces yo aprendí muchísimas cosas de estar viendo a estas personas y entender y entender. Y ya después de Ártico, yo duré un año trabajando en Ártico. Ahí tuve la oportunidad de hacer el disco ese de Roca cuando salió Vacíate y Quimera y todo eso. Sí. Que para mí fue súper chévere porque fueron cosas que grabábamos en el estudio y al ratico ya estaba en radio. Y Sí, que era todo muy rápido, ¿no? exacto, para mí era rápido porque yo venía Sí. de hacer cosas que... Que no pasaba nada. O sea, Y se mira que se de pronto lo grababa. que llegaba a Carlos Silva de mastering, había mucho urbano que llegaba, mucha música urbana que llegaba. Y yo casi no escuchaba música urbana. Entonces, nunca tuve como esa situación de decir,
lo que yo escuché acá en el estudio ya está sonando en radio porque yo no escuchaba ese tipo de música en radio, pero radioactiva, todo eso para mí era muy importante en ese momento. Sí. Entonces, sentir que ya empezaba a sonar lo que yo estaba trabajando Sí. era muy Eso chévere. es una felicidad Claro. muy, muy bacana. Y lo- Se y te lo- llena el corazón. Y lo contábamos una vez de anécdota de salí en la portada. Sí, sí, Porque mi trabajo no era, no, o sea, yo lo único que hacía tal vez era el Pro Tools o la edición y el Beat Detective que hacíamos en la batería, pero eso lo mezcló Boris Milán en Miami y no sé quién habrá sido el ingeniero de mastering, no recuerdo, pero eran cosas que simplemente yo hacía las conexiones y Sí, las... ¿tú sentías que aportabas ahí tu granito de arena en un producto final o no? allá, en ese momento Sí, sí. Hoy en claro. día digo, no. Sí, o sea, uno ya hoy en día está más aterrizado, ¿no? Como que Claro. la experiencia, pero es un poco eso que tú dices, como de esa felicidad del inexperto, ¿no? El salí en la portada. Sí. Eso son etapas que uno tiene que ir Pero quemando y viviendo. es algo que hace parte de nuestro recorrido. Exacto. ¿Sí? O sea, tú fuiste asistente de muchos discos, Sí. de muchas sesiones. ¿Sí? Y si tú dices, es que yo estuve en esta sesión, eso es verdad. Yo estuve como asistente en esta sesión, también es verdad. Son dos verdades diferentes, Ajá. pero ambas son verdad. Entonces, yo aparezco en ese disco, claro que sí. Y estuve ahí, claro que sí. Que mi aporte no fue tan increíble. Hubiese podido estar otra persona y seguiría siendo el mismo disco. Eso yo lo sé. Exactamente. Pero el lugar y el momento que yo tuve ahí era para yo aprender y entender un poco de cosas que necesitaba entender para poderme dedicar a esto bien. Exacto. A veces cuando uno tiene un punto de comparación o uno no ve cómo trabaja alguien, Sí. uno no tiene idea en dónde está. Si tú ya sabes cómo trabaja alguien, tú sabes si estás igual, atrás Ajá. o adelante. Y eso Sí. también eso es importantísimo. O yo lo descubrí de esa manera. Es Muchos un poco, es un poco como empaparse del mundo real, ¿no? Como, o sea, también, por ejemplo, cosas como el trato con el cliente es algo que jamás te van a enseñar en una universidad. Y no hay una clase que se Y no llame hay eso. una clase que se llame trato con el cliente. De- Pero tú de verlos a ellos, cómo interactúan con los clientes, aprendes muchas cosas. De hecho, mira, yo había una cosa que decía, que pensaba y decía, y todavía lo pienso así. Yo soy profesor, bueno, eso es otra faceta que la parte de educador. Yo trabajo en la Universidad del Bosque en la Facultad de Música y trabajo en la Universidad Agustiniana en la Facultad de Cine. Sí. Y digamos que cuando los estudiantes se tienen que grabar, especialmente los del Bosque, que están en el énfasis de ingeniería de sonido, graban a otros músicos, de pronto del énfasis de arreglos o de otro énfasis, o otro músico que conoce a un músico, pero como que es un contexto real, ¿sí? Cuando yo estudiaba era rarísimo porque todos estudiábamos ingeniería de sonido y todos como que teníamos un contacto con la música, pero no era un contacto, No eran músicos no, tampoco. no éramos músicos. Entonces yo pensaba, mucho tiempo después, ¿por qué es tan difícil para mí comunicarme con músicos siendo ya profesional? Exacto. Y después uno dice, pues porque no soy músico. Y eso también está bien, no pasa nada, Ujú. pero uno tiene que buscar la manera de aprender a comunicarse con ellos. Y yo Sí. pensaba, cuando alguien enseña medicina, hay un hospital universitario porque llega un enfermo, una persona, un caso clínico, y se dice, bueno, trabajamos con una persona que está enferma de verdad. Obviamente también hay simuladores y un poco de Sí, cosas, sí, ¿no? sí. Pero existe ese contacto con la realidad. A mí me faltó ese contacto con la realidad, a pesar de que lo hice con The Mills, pero me Ajá. faltó ese contacto Pero con... es una sola vez, o sea, también. Y además que fue una realidad muy, en unas condiciones muy chistosas porque yo solamente puse el micrófono y le di rec, no más. Yo no produje, yo no pensé, yo no dije, yo no tuve la oportunidad de escoger el timbre redoblante, por ejemplo. Después Ajá. en postproducción sí, pero no tuve la oportunidad. No, o sea, hay muchas variables que uno no considera en ese momento. Entonces, Y que uno no es consciente siendo estudiante también. Porque, sí, bueno, también yo he tenido la oportunidad de ser profesor y es algo que yo siempre intento transmitirle a los alumnos, ¿no? Como no es solo poner el micrófono y que llegue al Pro Tools y darle sí, grabar, sino cómo está sonando el instrumento, si eso es lo que queremos, también pensando un poco más como en la música, ¿no? No simplemente, o sea, el trabajo del ingeniero pienso que no debemos limitarnos solamente a que la señal llegue y ya, sino también preocuparnos que el instrumento esté bien, que suene bien. lo que pasa es que al principio hay una preocupación muy fuerte por la técnica. En Sí, muchísimas disciplinas. En la música también pasa eso, ¿no? sí, En las artes. Claro, entonces la parte técnica de nosotros es el signal flow
y una serie de cosas que nos enfocamos mucho en eso y lo que tú dices, esa victoria de uno como estudiante de, uy, llegó todo a Pro Llegó Tools. todo, dele a grabar antes de que se dañe algún canal. Es como un músico estudiando escalas. Entonces él está estudiando escalas y se aprende las escalas y se aprende. Y cuando va a hacer un solo, si esa barrera técnica no está superada por completo, él va a estar pendiente de no salirse de la escala, pero no va a expresar a través de su interpretación. Exacto. ¿Sí? ¿Qué nos pasaría a nosotros? O sea, hacer que algo llegue a Pro Tools debería ser casi que, o sea, por defecto, ¿no? Sí, Inmediatamente. sí, no debería suponer un problema. Exacto, lo que supondría, perdón, un problema sería decir, bueno, ese sonido es el redoblante que quieres, hay que apretar el parche, ¿Qué hacemos? hay que soltarlo, hay que poner una sordina. O Sí. sea, sí, pero eso son cosas que uno no se pregunta. Exacto. Pero son cosas que yo, por ejemplo, sí aprendí estando ahí con Pico, con Daniel, con Estefano, ¿no? Como esa preocupación porque el instrumento suene bien, por intentar buscar y aprende uno mañas también de cómo buscarle sonido a los instrumentos. Tú me contabas de los bombos de Daniel. Sí, los bombos de Daniel eran especialmente chéveres porque sonaban de eso que te pega acá como en el pecho la frecuencia y que lo sientes como ¡pac! Era muy chévere. Y yo un día tuve la oportunidad de decirle como, Dani, ¿cuál es el secreto? Y mi mamá me dijo, poner el micrófono bien. Y él siempre me mandaba a mí a que, o A sea, como vieras. sí, bombo a negras y mueve el micrófono para adentro, para afuera, para un lado, para el otro. Hasta que él sabía. Hasta que pin. Y es algo que yo aplico hoy en día y de verdad es muy efectivo. Es muy efectivo. Entonces son, sí, como mañitas que uno aprende de ellos viéndolos en acción, ¿no? Y mira que ese camino es larguísimo. Sí. Y uno nunca deja de aprender. Siempre que uno No, está haciendo siempre. En cosas. todas las sesiones uno aprende algo del cliente, del asistente, de todo el mundo. O sea, y uno debe estar siempre abierto a eso, ¿no? Sí. Bien, bien importante. Porque pues, si te cierras y crees que ya lo sabes todo, pues siempre digo algo como que, o sea, aunque sea una ingeniería, comillas, eh, estamos trabajando con arte, con música. Entonces, es equiparándolo un poco a la pintura. ¿Qué color te gusta? ¿El azul o el amarillo? Pero, ¿qué quieres? Entonces, también como un poco llegar a tener ese dominio de las herramientas para poder saber si estoy pintando con azul o estoy pintando con amarillo. Claro. Es bien, bien chévere. Y es un camino largo aprender a escuchar. Creo que algunas vez también lo hablábamos, ¿no? Como de que, pues por lo menos a mí me pasaba ahí en audiovisión, como, ay, si escuchaste, y uno no escuchaba nada, hasta que algún día hizo clic Se y destapan se los destapan oídos. los oídos y empiezas a escuchar cosas que dices, wow. Y yo siempre digo, como, no es que no lo escuches, sino como enseñarle a tu cerebro cómo percibir eso y procesar esa También la información. apreciación cambia un montón. Claro. ¿Cierto? Entonces tú dices, oye, tal vez a mí no me gusta la música urbana, o tal vez a mí no me gusta el metal. Ajá. Pero uno puede llegar a un momento en entender que en el metal hay sonidos buenos y hay sonidos malos. Sí, Y cómo uno claro. reconocer que es un gran Que disco suena de bien metal. y que no suena. Sí. Había una cosa también que decía Kiko que me parecía a mí muy chévere y es que él decía, bueno, dice, parte del trabajo es escuchar música. O sea, parte del trabajo tuyo como ingeniero de sonido es escuchar música de distintos géneros, de, bueno, un sinfín de cosas para nutrir tu oído de cosas. Que eso funciona tanto para la ingeniería como para la producción. Sí, claro. Nunca sabes dónde vas a encontrar Y mucha una gente pepita de recomienda oro eso. que tú digas, uy, este detalle estuvo de fina coquetería y por qué no algún día lo puedo aplicar a algo que yo esté trabajando. Mucha gente dice eso también. Recomienda eso. Oiga, ¿cómo hago para ser mejor en... Escuche música. Escuche música. Escuche. Pero escuchar música es muy diferente. O sea, el acto de sentarse a escuchar música es muy diferente a poner una canción ahí, a que inunde un espacio Ajá. mientras tú haces otras cosas. Exacto. No. O sea, Eso es sentarse a diferente, escuchar ¿no? música y prestar atención a la Al música, espacio. o sea, a todo eso. Eso es muy, muy importante, de verdad. Que creo que yo era más picky antes de entrar a audition, yo era más picky con lo que escuchaba, ¿sabes? Como, ay, no es que yo solo escucho Yo también. esto y esto.
pero entre allá y como que sí, o sea, tienes que abrir la mente, tienes Sí. que abrir los oídos y escuchar de todo, de Exacto. todo, de todo. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que también descubrí como en ese viaje de estar escuchando música, escuchar música de otros países, pero países raros, comillas, ¿no? O sea, como, Como cuando descubrí que tú escuchabas Olafur Arnalds. sí, exacto, sí, como escuchar gente de Islandia, de Bulgaria, de, sí, no, no, el mundo no es Estados Unidos y Europa, sí, o sea, hay música muy chévere, ahorita he estado escuchando música de Japón, hay cosas bien Y no interesantes, debe haber pretensión en eso, ¿no? O sea, no debe no, decir, ay, no, yo solo, yo ah, sí, escucho sí, sí, no, yo artistas de no solo sé sé, qué. no, 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 no. no, o sea, uno lo hace por un ejercicio de escuchar Claro. qué pasa en otros lados, porque también, pues, obviamente, volviendo al punto de que la música es arte y es cultura, pues, está impregnado de cosas. A mí me da risa ver mi resumen del audio de Spotify, del año, perdón, Ajá, de Spotify. Porque en el primer artista está Nils Fram, que es un pianista alemán que me encanta la música que hace el man. sí, En el segundo está Bad Bunny. ajá, Y en el tercero está John Mayer, que es un guitarrista que... sí, todo Y, súper y, variado. y yo digo esto, y lo veo y digo, bueno, hay resto de diferencia entre lo que más escucho. Es muy amplio. A Ujú. pesar de que a mí me encantaría poder escuchar más música. Sí, a veces las Sí. plataformas ayudan un montón porque te ayudan a Sí, descubrir te música. sugieren cosas que dices, ah, mira, esto está Y chévere. ya uno lo pesca con el like. Ok, pum. Ajá. Y ni siquiera sabe uno el nombre de la canción, pero está en la lista de reproducción que tiene Spotify que dice los likes. Sí. Pero mira que estos caminos, ya después de la música, después del audio y la música viene el cine y la producción audiovisual, que es otra parte que afortunadamente he tenido la oportunidad de explorar Ujú. y me gusta un montón. Y la parte de la docencia, que la llevo haciendo ya 10 años. Tuve la oportunidad por un dinero que llegó a mi vida, pues, en una circunstancia ahí como medio triste, pero Sí. llegó ese dinero a mi vida y pude estudiar algo. Siempre me gustó la educación, entonces hice una maestría en educación y desde ese entonces me dedico también a la docencia. Tengo por ahí la idea de armar esta comunidad y este colectivo de resonancia Sí. para apalancar también proyectos y carreras de otras personas, crear música, crear audiovisual entre todos. Hemos hecho cosas los dos Sí. chévere y con algunas personas del bosque y de la Agustinena también. Entonces, seguir creando comunidad. Eso es como lo que estoy ahorita y lo que he venido. Ya hay muchas historias y yo me imagino que los invitados que vamos a tener también nos van a contar un montón de Sí, cosas. claro. Y la idea de este episodio es que más o menos escuchen y entiendan cómo sería el formato de ir y contarnos cosas y tener esta conversación con profesionales y Sí. personas muy interesantes. Más allá de lo técnico, más allá de, bueno, que también se toca el tema, no pasa nada, pero sí poder dar luz sobre muchas incógnitas que las personas que tal vez están empezando o sí, o están estudiando esto, salen con esas dudas, ¿no? Que como dicen como, ¿y cómo se hace esto? ¿Sí? Mm. Entonces es bien, bien chévere este espacio poder pues arrojar luz sobre algunos temas que tal vez las personas tengan dudas y nada, servir de espacio para tener conversaciones. También ustedes a través de las redes sociales nos pueden proponer temas, invitados, Sí, que es sí. algo que nos parece muy, muy valioso también, ¿no? O sea, no, esto que tampoco es la dictadura de decir nosotros vamos a hablar de esto y ya, sino que sea una comunidad, ¿no? Un espacio donde todos puedan participar, todos tengan voz y poder llevar contenido valioso a sus oídos. Bueno, queremos agradecerles a los oyentes que se quedaron hasta el final con nosotros en este episodio cero, donde les queríamos contar como más o menos qué hemos hecho, quiénes somos nosotros. Queremos darle las gracias también a Pipo Pérez de Casaloma, que nos ayudó con la música, con la Del grabación de la música cabezote. del Sí, Cabezote. muchas gracias. Agradecerle también a Susana Cifuentes por su colaboración, su ayuda, su apoyo desde la producción, desde la edición, también de los videos que están viendo también por ahí en redes. Y nada, no se olviden seguirnos a todos, a Miguel Mora como Miguel arroba, Moravá. Susana como arroba Susai, raya al piso CS, y a mí como Oscar Pinilla _R, arroba el podcast resonante en Instagram. Y no se olviden también de visitar, bueno, la página web de
www.resonancia.com.co, donde también van a encontrar pues otro tipo de cosas sobre nosotros, sobre lo que hacemos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.